José Félix Laforí, presidente de Fedegan. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Buenos días también a sus compañeros de trabajo y por supuesto a los colombianos, y una feliz Navidad, porque ya prácticamente estamos empezando pues a celebrar el nacimiento del Niño Dios. Así que para todos los que nos escuchan, una feliz Navidad. Como decíamos cuando éramos niños, mañana llega el Niño Dios. Hoy es 23, mañana 24 llega el Niño Dios. Bueno, doctor Laforí, aquí nosotros nos podemos desgañitar hablando del tema del acuerdo final y nadie pone atención, pero esto ya se vino encima. Y en ese acuerdo final, entre otras bellezas, hay un reparto de 3 millones de hectáreas para empresas familiares y comunitarias, independientemente de para quién sean, que ya veremos pues eso cómo se reparte y las FARC se lo entregan a sus amigos, es decir, a ellos mismos. ¿De dónde van a salir 3 millones de hectáreas? Es que eso es mucha tierra. Doctor José Félix Laforí, ¿quién las tiene? ¿Y cómo las van a repartir? Y díganos una cosa bien sencilla, ¿cuánto vale una hectárea de tierra en Colombia en promedio? ¿Y cuánto vale adecuarla para que un campesino o una unidad agrícola familiar o comunitaria la pueda aprovechar? Háblenos de ese temita. Pues doctor Fernando, pues yo no sé si usted recordará que en alguna oportunidad que estuve con el procurador en San Ángel Magdalena, había advertido que la ley 1448 era la cuota inicial para los reasentamientos que ciertos sectores que en los años 80 movilizaron campesinos y por supuesto milicianos para poder tomar tierras ajenas, y detrás de ello pues vino por supuesto la ley 135 del 61, en muchos casos auxiliando a los propietarios dueños de esas tierras, porque cuando las tierras ya estaban invadidas no había nada que hacer. Pues bien, de la misma manera como la ley 1448 era la cuota inicial de reasentamientos de todas esas movilizaciones que se hicieron por vía de la ley 135, este acuerdo, el que ya está firmado, el que se está camino de implementarse, es la cuota inicial que la FARC exigieron para la toma del poder. Porque claro, aquí lo que viene es control territorial. Y el control territorial va a ser fundamental para no solo tener unas banderas, es decir, ellos van a exhibir esos 3 millones de hectáreas, más las 7 de formalización de la propiedad, más las 2.431.000 hectáreas que ya están prácticamente como zonas de reservas campesinas, y más otras que están en poder de comunidades afrodescendientes e indígenas, sobre los cuales ellos ya vienen ejerciendo algún tipo de control. Es decir, prácticamente, además de esa bandera, van a tener también control territorial para narcotráfico, que usted lo señala todos los días como el elemento transversal detonador de esta violencia narcoterrorista que nos azota, y por supuesto también de la minería ilegal. Por consiguiente, esos 3 millones de hectáreas que a usted le preocupan es, sin lugar a dudas, parte del control territorial, es decir, de la cuota inicial para llegar al poder, la FARC, y bueno, repetírselo a los colombianos para que después no digan que nadie lo advirtió, que nadie de alguna manera estuvo atento a cuál era el camino, es decir, el trazo que eventualmente tendría la llegada al poder de estos narcoterroristas. Pero la pregunta todavía es mucho más concreta, me dice, ¿de dónde va a salir? Mire, es el tema fundamental. ¿Qué es el tema fundamental? Yo le voy a dar 2 datos. El primer dato, a lo largo de más de 50 años,
de aplicación de la ley 135 del 61. Te recordará que fueron los grandes debates de la primera legislatura del Frente Nacional. A la fecha, estamos hablando que durante más de 50 años, todo lo que el Estado colombiano, en épocas, por ejemplo, el gobierno del presidente Carlos Lleras en el 66, como posteriormente en épocas del gobierno del presidente Barco, donde fue muy activa a través del Plan Nacional de Reconciliación, todo lo que se hizo por parte del INCORA, solo se alcanzó a adquirir, ya bien sea por compra o ya bien sea por otros instrumentos legales, tierra 1.743.000 hectáreas. 1.743.000 hectáreas. Es decir, si usted divide eso en 50, pues se da cuenta que realmente eso de comprar tierra y entregárselo a los campesinos sin tierra no es tan sencillo. Pues bien, ahora serán 12, primero en 10, ahora en 12, pero no van a ser 1.700.000, sino el doble, prácticamente 3 millones de hectáreas. Y yo sí tengo una idea de dónde va a salir, porque una cosa son, para que nos entendamos bien, las tierras que van a tener es simplemente el reconocimiento del Estado de una posesión de hecho que tienen campesinos en diferentes zonas del país, y otras las que tienen escritura, es decir, las que están prácticamente a título de dueños, propietarios rurales en todo el país. Hay en dos oportunidades, pero hay una que la tengo muy clara, el señor Jaramillo, en Barranquilla, porque además yo estaba ahí sentado en la aduana a propósito de un encuentro que venía haciendo, o me imagino que seguirá haciendo. A mí me dejaron de invitar a partir de esa oportunidad. Lo que era el grupo de Houston, la embajada americana, entonces invitaba pues unos colombianos a discutir los temas más importantes. A mí me están invitando desde la época en que estuve en la Contraloría, y la última vez que estuve fue en esa ocasión. Oí decir al señor Sergio Jaramillo en aduana, 2 puntos: las tierras que servirán para alimentar el fondo son aquellas que quedan cerca de las grandes ciudades. Eso está, además salió al día siguiente en el Heraldo, en primera página del Heraldo, de Barranquilla. Yo estaba sentado en una mesa y al lado mío estaba el doctor James Mesa, que tampoco me puede dejar de decir lo que no corresponde, porque él, después de mi reacción airada, también hizo tuvo una reacción enviando una carta al gobierno. Pues claro, aquí van a quitar son las mejores tierras, precisamente cerca de las ciudades, para que ese control territorial sea más asfixiante y, por supuesto, le habilite con más facilidad la llegada al poder de estos caballeros. Es decir, aquí no van a los confines de la frontera agropecuaria, no. Aquí van es a la tierra pulpa, a la que tiene vías, etcétera, etcétera. Además, por una razón, porque usted esta mañana que entrevistó al doctor Fernando Araujo, y que todos estos días ha estado muy encima del tema de reforma tributaria, sabemos que el tema de la reforma tributaria, no obstante el alto costo que tendrán que pagar los sectores medios y populares por el incremento del IVA, es una reforma tributaria que a duras penas va a recaudar unos 7 billones de pesos, cuando el déficit fiscal del año que va corriendo está por encima de 36 billones de pesos, es decir, van prácticamente a reventar la regla fiscal. En consecuencia, si eso es así, ¿dónde van a quedar los 14 planes nacionales que están incorporados en el acuerdo? ¿Con qué recursos? Por supuesto que no lo van a poder adelantar, ni el tema de vías, ni otra serie de bienes públicos que están ahí comprometidos en ese acuerdo final. Por consiguiente, es mucho más fácil comprar, adquirir o extinguir el dominio, que yo creo que va a ser el instrumento que el gobierno va a utilizar cerca de las ciudades, porque prácticamente esas son las que tienen la infraestructura que se reclama en el acuerdo, y el gobierno dirá
algo que es apenas obvio, hombre, pero si aquí ya lo tienen, ¿para qué tengo yo que hacerle estos planes de materia de vías, en materia de salud, de educación, es decir, de todos los bienes públicos que están obligados ahí en el acuerdo? En consecuencia, ya vamos dándonos cuenta para dónde van, y eso pues lo vamos a sentir dentro de muy poco tiempo, porque obviamente tras la implementación vendrá la ejecución de esa implementación y tendrán que hacerlo. La siguiente pregunta que usted me hace, doctor Londoño, también es bien importante. ¿Cuál es el costo? Pues claro, no vale igual una tierra que está cerca de las ciudades que una tierra que está distante de la presencia activa del Estado con bienes públicos. Por consiguiente, la tierra ya no tiene un valor productivo, sino un valor especulativo en función de las proximidades a las ciudades. Y ahí sí, en consecuencia, si una tierra distante de los grandes centros puede estar en 8, 7 millones de pesos hectárea, estas que están en la gotera de las ciudades, que eventualmente van a poder tener en el futuro las posibilidades de un desarrollo urbano, pues pueden estar costando 15, 20 millones de pesos hectárea. Mi pregunta es, 1 millón de hectáreas, si la adquirieran a través de una expropiación con indemnización, pues tendrían que pagar 20 millones de pesos hectárea, es decir, 20 billones por 1 millón de hectáreas, 60 billones por las 3 millones de hectáreas. ¿Tiene el país los recursos fiscales para tal propósito? No los tiene. En consecuencia, una parte importante de esa tierra se adquirirá a través del instrumento de extinción de dominio por el incumplimiento de la función social o ecológica de la propiedad rural. Para allá van, estamos advertidos, lo hemos venido reiterando. Usted conoce pues todos los artículos, incluso acabo de volver a publicar un libro que lo lanzamos recientemente, que se llama Y nos quedaron debiendo, entre la presión de las armas y el triunfo en las urnas, donde ahí expreso claramente que lo que pretenden estos caballeros es control territorial como la cuota inicial para asumir el poder. Control territorial para asumir el poder, las cosas están claras, y yo le haría una pregunta porque es un estudio que no sé si se ha hecho, pero valdría la pena hacerlo. Con la ley 135 del 61 se expropiaron o se adquirieron o se transaron de algún modo 1.700.000 hectáreas. ¿Dónde están ellas? ¿Y qué productividad tienen? ¿Y en qué medida eso resolvió la suerte de campesinos? ¿Qué pasó con esas hectáreas que repartieron en 50 años de existencia del INCORA? Pues esa pregunta también es una pregunta que en algún momento yo me la hice, porque yo en los años 90 fui viceministro de Agricultura y como tal me tocó presidir la junta del extinto INCORA y me pregunté exactamente eso y ordené que se hiciera una evaluación hasta donde era posible en esa época de en qué estaban las tierras. Mire, que recuerde, más del 70% de la tierra que había sido adquirida y entregada a través de este instrumento o estaba en otras manos o estaba en condiciones desmejoradas a como había sido adquirida por el INCORA para entregárselo a los beneficiarios de la ley. Es decir, la tierra agrícola podía estar en ganadería de rastrojos o la que estaba en ganadería podía estar prácticamente montada, porque lo que terminó sucediendo, y esa es la excusa que tienen los mismos que hablan sobre el asunto, es que nunca esa reforma agraria fue integral, que es el cuento que echan ahora, y por consiguiente no estaban el resto de los instrumentos al servicio de quien le entregaban la tierra, y por consiguiente esos pequeños propietarios, esos campesinos que le entregaban la tierra, no tenían capacidad de respuesta para poder generar condiciones de desarrollo rural para hacer sostenible
desde el punto de vista productivo y también desde el punto de vista social. Buena parte de ellos, como en efecto lo estamos viendo, y eso es uno de los problemas principales, por ejemplo, de la ley 1448. Le cuento esto, doctor Fernando. Usted sabe, por ejemplo, que la legislación 135 del 61, el derecho de exclusión de las restricciones de la ley lo daban después de cierto tiempo y en condiciones muy exigentes, es decir, para que un beneficiario del INCORA pudiera venderle a un tercero la tierra, necesariamente la junta directiva del INCORA tenía que autorizarla. Pues bien, a propósito de la ley 1448, cuando digo que lo que se estaba generando eran reasentamientos de ciertos sectores que le llamaban alambreros, es decir, invadían fincas para obligar a que el INCORA se las comprara y se las entregara. Esos mismos que en los años 80, que fueron sobre todo en el gobierno del presidente Barco, que fue muy activo con el PNR para adquirir tierras, son los mismos que después empezaron vía ley 1448 a exigir como víctimas que se las regresaran. Claro, ¿qué sucedía en ese momento, no? Para que esos personajes que las recibieron en los 80 y las vendieron en los 90, que fue cuando yo llegué al viceministerio y ordené el trabajo, para que la pudieran vender, todas esas tierras necesariamente tenían que llegar a la Junta Directiva del INCORA. Todas, sin excepción, para autorizarla. Por consiguiente, el nuevo comprador, una vez hecho el trámite, le pagaba al INCORA la deuda que tenía el anterior beneficiario y le pagaba el saldo a quien se la estaba vendiendo. Pues bien, con la ley 1448, óigame bien, esas víctimas, es decir, los que recibieron en el 80, los que las vendieron en el 90, son las que están exigiendo que se las regresen como víctimas ahora con la ley 1448. Y pese a que el nuevo adquiriente, es decir, el que compró en el 90 o 90 y tantos, ¿no?, o en el año 2000, tuvo que haber hecho ese trámite, el Estado colombiano se lava las manos y no obstante esa circunstancia despoja de la tierra al adquiriente de buena fe, pero no exento de culpa, con el argumento central que en esa región, por el tema de contexto, había habido procesos de paramilitarismo. Dicho de otra manera, el Estado se sustrae de la responsabilidad de haber admitido la compra y, por el contrario, deja la carga de la prueba es en el que adquirió en los años 90, olvidándose algo que es sagrado, que es la confianza legítima que cualquier ciudadano debe tener en materia de sus relaciones con el Estado, o por lo menos con las decisiones que el Estado toma sobre un tema en particular. En fin, lo digo simplemente para hacerle caer en cuenta de un hecho. Evidentemente, aquí no solamente por vía de la ley 1448, que repito, es la cuota inicial del control territorial, como el acuerdo es la cuota inicial de la toma del poder de la FARC, ¿no? Todos estos, todas estas dinámicas que se han dado en Colombia durante los últimos 50 años, pues lo que están es sirviendo de base precisamente para que estos caballeros puedan avanzar a través de la combinación de las formas de lucha en la toma del poder político en Colombia. Bueno, pero ¿cómo esto se va a manejar con mucha eficiencia? Hay que ver cómo ha estado trabajando el Estado en los últimos años. Es el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Tierras, nada menos que hijo del doctor Samper Pisano, sí, aquel que fue elegido con el dinero del narcotráfico, quien es el director de la Agencia Nacional de Tierras. Y ha dicho alguna cosa sobre la que quiere hacerle una pregunta breve para terminar. Santiago Castro. Santiago, ¿qué es lo que quiere saber sobre eso? Doctor José Félix, buenos días. Buenos días, Santiago.
Y además muchas felicitaciones, porque cada vez que lo oigo veo que lo hace mejor. Muchísimas gracias. Quisiera preguntarle, doctor José Félix, por el asunto que tratamos ayer aquí en Al Oído con relación a la Agencia Nacional de Tierras. Pues Miguel Samper, en una entrevista que le dio al diario El Tiempo, insistía en que el desorden que dejó el INCODER es impresionante. Por ejemplo, no saben cuántos baldíos hay, no tienen registros, no saben cuánta tierra está registrada. Con esos elementos que expresó Miguel Samper, ¿cómo entonces van a proceder con la adjudicación de las tierras en este proceso de reforma rural integral? Claro, el punto de fondo es que usted recordará que el fondo, esos 3 millones de hectáreas, se alimenta, entre otros temas, entre otras fuentes, de los baldíos que fueron indebidamente adquiridos por parte de particulares, ¿no? Y evidentemente el país no tiene claro, ¿no?, cuánta tierra realmente está en manos de particulares y cuánta tierra eventualmente no ha sido entregada, ¿no?, directamente por el Estado. Y aquí viene otro tema jurídico complejo, porque una cosa decía la ley 200 del 36 en materia de baldíos, y otra cosa bien diferente está diciendo la Corte Constitucional a propósito de la reforma que se hizo en el 91 con respecto a la no prescripción de las tierras de la nación. Y evidentemente antes la ley 200 decía que baldío era la tierra que no estaba siendo trabajada por nadie, es decir, cuando nadie tenía posesión de la tierra, ¿no?, posesión pacífica e ininterrumpida, y por consiguiente había los juicios de prescripción, la ordinaria en 10, la extraordinaria en 20 años. Pues resulta que a partir de los pronunciamientos de la Corte, todas las prescripciones que eventualmente se pudieron haber hecho a través de un juez, eventualmente quedan en vilo, porque la tierra baldía en Colombia no es prescriptible. Entonces aquí viene el gran lío, porque en la colonia pues obviamente habían mercedes de tierra que habían sido otorgadas por el reino. Después, al comienzo de la República, el Estado colombiano le entregó tierra a quienes participaron de los procesos no solamente de emancipación sino posteriores, y solo hasta el siglo XX, cuando hay el Ministerio de Agricultura, que empezó el Ministerio de Agricultura ya a repartir directamente tierra y a adjudicar tierras, hay muchos baldíos que eventualmente fueron otorgados posteriormente a través de los juicios de prescripción. Aquí también hay otro lío que ya está causando severos problemas en los llanos orientales. Pero no quería despedirme de usted, doctor Fernando, para advertir algo que volveremos en el curso de los próximos meses. Y mire la sentencia que quiero proferir en este momento, también premonitoria de lo que se le viene al sector rural colombiano. El Acto Legislativo Especial para la Paz no solamente tiene el instrumento, el fast track, pues para sacar en términos muy reducidos y sin ningún tipo de debates o incorporando en el debate ningún tipo de modificaciones a lo que plantea la FARC y el gobierno, sino que le da facultades por un año, 6 más prorrogables 6 al gobierno para que expida decretos con fuerza de ley en los temas propios del acuerdo final. Y el acuerdo final, el primer punto, tiene que ver con el sector rural, con desarrollo rural. Imagínese el uso de facultades que el gobierno hará en materia rural. Todos estos temas, Santiago, todos estos temas que ustedes han venido tratando a lo largo de estos meses, pues quedan prácticamente servidos en bandeja para que con la influencia de la FARC el gobierno expida decretos con fuerza de ley. Aquí vamos a tener un campo totalmente diferente al que traíamos, con todas las dificultades que traíamos, pues obviamente esta cosa no ha venido funcionando. Imagínense lo que va a hacer esto con el uso abusivo de las facultades extraordinarias que tiene el gobierno de expedir decretos de ley, cuando uno ve pues que el Consejo de Estado
y el resto de las cortes muchas veces frente al gobierno no protege al ciudadano ni a quienes han venido teniendo derecho en Colombia, sino se plega ante las exigencias de quienes están al frente del Ejecutivo. Esa es la verdad, y yo sí le veo ahí unos nubarrones muy complicados al desarrollo rural en el futuro. Usted es muy pesimista y usted no entiende que es que han llegado al manejo de la cosa pública en Colombia y de estos temas agrícolas unos personajes que saben mucho. No se le olvide que de aquí en adelante la que ejecuta y la que aprueba esos proyectos de ley y esos decretos extraordinarios es una comisión de seguimiento, integrada por patriarcas como Márquez, como Santrich, como la señora Sandino. Pero si llegaran a estar en desacuerdo con el gobierno, ¿para qué están entonces Raúl Castro y Nicolás Maduro? Ellos tienen larga experiencia en temas agropecuarios, de manera que usted es un pesimista con el que es muy difícil tratar. ¿Qué hacemos ante los éxitos de la economía agrícola cubana y de la economía agrícola venezolana? ¿Los vamos a negar? ¿Cómo puede ser? No los podemos negar y vamos para allá, no cabe la menor duda, pero también mire a quién nombraron por parte del gobierno. Y entre otras cosas, el ministro de Agricultura, vuelvo y repito, le han entregado a lo largo de estos 2 últimos años más de 5 billones de pesos, ¿no? Billones de pesos para ejecutar. Ahora vi las críticas a Germán Vargas, pero él hace las casas, pero este caballero 3.142.000 millones de pesos los ejecutó a dedo, sin que mediara ningún proceso de selección objetiva, y 3.142.000 millones de pesos es mucho dinero a lo largo de estos años, que van a hacer falta ahora a propósito de la implementación. En consecuencia, lo que yo veo es que de aquí para adelante, con la muy eficaz asesoría de estos países, más de estos 3 comisionados de la FARC, esa comisión de seguimiento, imagínese los proyectos de decreto con fuerza de ley que le entregarán al presidente de la República para tales propósitos. Dios nos tenga de su mano, por fortuna mañana llega el Niño Dios, tengamos esperanza, tengamos paz, recordemos el pesebre y aprestémonos para nuestro Vía Crucis, porque que llegó. El Vía Crucis, y los colombianos lo aceptaron, y anoche y esta madrugada les metieron una reforma tributaria con una minoría de 43 senadores. Eso es pues lo que uno no entiende en estas aritméticas políticas, a un país arruinado que tiene un déficit fiscal de 30 billones de pesos y le van a quitar a la clase media colombiana y a la gente más pobre entre 7 a 9 billones de pesos. Eso es como quitarle sangre a un moribundo por anemia. Entonces a un anémico le van a quitar la sangre, pero en fin, todo eso se ve en la viña del Señor y Doctor viene la Fernando, reforma. Un último comentario para despedirme, y esto es una tarea que debería usted ponerle a Santiago, que es tan eficiente cuando habla de prosperidad para todos. No sé si Santiago se dio cuenta de 2 noticias de las semanas últimas. Una, el desahorro privado. Lo hemos repetido insistentemente. Se están agotando las cuentas de ahorros y las cuentas de los colombianos en los fondos de pensiones. El fondo de pensiones 3.900.000, pero el ahorro privado 14 billones de pesos bajo este año. Pero hay otro dato que me parece gravísimo. La cartera de difícil cobro 8 veces crece frente a la manera como crece el nuevo crédito. Yo creo que son suficientes elementos, y la caída de energía, los suficientes elementos para saber cómo va a ser el año 17. Pero en fin, prosperidad para todos, doctor Santiago. Prosperidad para todos. Además que ha sido una gran sorpresa en estos días. A todos feliz Navidad, y a usted, doctor Fernando, espero hablar con usted en estos días. Así que feliz Navidad para todos y para quienes nos escuchen en la hora de la verdad. José Félix Laforí, presidente de Fedegan, nos está hablando de la reforma rural integral para que el campo colombiano produzca tanto como el campo cubano.
Eso ha sido maravilloso. Cuba producía más de 10 millones de toneladas de azúcar, está produciendo 800.000. Dígame si no es eficaz. Y el campo venezolano no está produciendo nada y por eso la gente se muere literalmente de hambre. Dígame si no son ejemplos dignos de imitar. José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN, Federación de Ganaderos de Colombia, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Son las 8:13 de la mañana.